En la tierra de Uz, en tiempos remotos, vivía un hombre llamado Job, cuya vida era un testimonio vivo de integridad y devoción inquebrantable a Dios. Job no era un hombre ordinario, su existencia estaba marcada por una prosperidad extraordinaria, una familia numerosa y una reputación que trascendía fronteras. Las Escrituras nos presentan a este personaje excepcional con palabras que resuenan a través de los siglos. En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job. Era un hombre intachable y recto, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Job 1:1. La riqueza de Job era vasta y diversa, poseía 7,000 ovejas, símbolo de abundancia, 3,000 camellos, reflejo de su influencia en el comercio, 500 yuntas de bueyes, muestra de su poder agrícola, y 500 asnas, indicativo de su estatus social. Además, contaba con una gran cantidad de siervos, lo que lo convertía en el hombre más importante entre todos los habitantes del Oriente. La familia de Job era el orgullo de su corazón, 7 hijos y 3 hijas, números que en la cultura de la época simbolizaban plenitud y bendición divina. Su hogar era un lugar de alegría y celebración continua, donde los lazos familiares se fortalecían en cada reunión. Pero lo que verdaderamente distinguía a Job no era su riqueza material ni su próspera familia, sino su profunda y auténtica relación con Dios. Su fe no era una fachada ni estaba motivada por intereses personales, era una convicción arraigada que permeaba cada fibra de su ser y cada aspecto de su existencia. Job vivía con la certeza inquebrantable de que todo lo que poseía era un regalo de Dios, y esta creencia moldeaba su carácter, sus decisiones y sus acciones diarias. En una época donde la prosperidad a menudo se equiparaba con el favor divino, Job se destacaba no solo por su riqueza, sino por la integridad con la que manejaba sus bendiciones. Su generosidad era legendaria, su justicia en los negocios incuestionable, y su compasión por los menos afortunados, un ejemplo para todos. La devoción de Job iba más allá de su propia rectitud, se extendía como un manto protector sobre su familia. Con una regularidad que rayaba en lo sagrado, Job realizaba un ritual de purificación por sus hijos, un acto que demostraba su profunda conciencia de la santidad de Dios y la fragilidad de la naturaleza humana. Cuando terminaban los días de fiesta, Job mandaba a buscarlos para purificarlos. Se levantaba de madrugada y ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Esta era la costumbre de Job. Job 1:5. Este ritual no era una mera formalidad religiosa, era el reflejo de una fe viva y activa. Job comprendía que la relación con Dios requería un cuidado constante, una vigilancia espiritual que no podía descuidarse. Su preocupación por la pureza espiritual de sus hijos demostraba una fe que iba más allá de las observancias superficiales, adentrándose en el territorio del amor paternal y la responsabilidad espiritual. Cada amanecer, cuando la tierra de Uz aún dormía, Job se levantaba para interceder por sus hijos. El humo de los sacrificios ascendía al cielo como una ofrenda fragante, un testimonio silencioso de la devoción de un padre que entendía que la verdadera herencia que podía dejar a sus hijos era una relación correcta con el Creador. ¿Te has preguntado alguna vez por qué pasan cosas malas a personas buenas? Esta historia está a punto de llevarte a un viaje que desafiará todo lo que crees saber sobre la fe y el sufrimiento. La integridad de Job no pasó desapercibida en los reinos celestiales. En una escena que trasciende la comprensión humana, el libro de Job nos ofrece una visión asombrosa del diálogo entre Dios y Satanás, el adversario. Un día los ángeles se presentaron ante el Señor, y entre ellos vino también Satanás. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? De recorrer la tierra y andar por ella, respondió Satanás. Job 1, 6-7. En este intercambio celestial, Dios mismo destaca la integridad de Job.
presentándolo como un ejemplo de fe y rectitud. Sin embargo, Satanás, el acusador, desafía la autenticidad de la fe de Job con una insinuación maliciosa. ¿Y acaso Job teme a Dios de balde?, replicó Satanás. ¿Acaso no has puesto tú una valla protectora alrededor de él y de su casa y de todo lo que tiene? Pero extiende la mano y quítale todo lo que tiene, y ya verás cómo te maldice en tu propia cara. Job 1, 9-11. Este desafío marca el inicio de una prueba extraordinaria, un experimento cósmico que pondrá a prueba los límites de la fe humana. Dios, en su sabiduría infinita y por razones que escapan a la comprensión mortal, permite a Satanás probar la fe de Job, aunque con límites específicos. Muy bien, le contestó el Señor, todo lo que él tiene está en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Job 1:12. Con estas palabras, se levanta el telón de una tragedia que sacudirá los cimientos de la fe de Job y planteará preguntas eternas sobre la naturaleza del sufrimiento, la justicia divina y la resistencia del espíritu humano. Lo que sigue es una cascada de calamidades que caen sobre Job con una rapidez y severidad que desafían la imaginación. En un solo día, como un castillo de naipes que se derrumba, Job pierde todo, sus rebaños, sus siervos y, lo más devastador, sus 10 hijos. Los mensajeros llegan uno tras otro, cada uno trayendo noticias más terribles que el anterior, en una secuencia que parece orquestada por una mano cruel. Todavía estaba hablando cuando llegó otro siervo y le dijo, sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, cuando de pronto un fuerte viento del desierto azotó la casa por los 4 costados. La casa se derrumbó sobre los jóvenes, y todos ellos murieron. Yo soy el único que pudo escapar para contárselo a usted. Job 1, 18-19. El mundo de Job, construido a lo largo de una vida de trabajo y bendición, se desmorona en cuestión de horas. La pérdida de sus posesiones es dolorosa, pero la muerte de sus hijos es un golpe que atraviesa su corazón con una agonía indescriptible. Ante esta devastación inimaginable, la reacción de Job revela la profundidad de su fe y la grandeza de su carácter. Entonces Job se levantó, se rasgó las vestiduras, y luego se postró en tierra en adoración y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1, 20-21. En este momento de profundo dolor, cuando cualquier otro podría haber maldecido su destino, cuestionado la justicia divina, Job responde con una aceptación que roza lo sublime. Su fe no se basa en lo que Dios le ha dado, sino en quién es Dios. Job reconoce la soberanía divina sobre todas las cosas, incluso en medio de su pérdida más profunda. Esta respuesta de Job no solo demuestra la autenticidad de su fe, sino que plantea una de las preguntas centrales del libro: ¿es posible amar y adorar a Dios por quien es, independientemente de las circunstancias? Pausa un momento y reflexiona. ¿Qué harías tú en el lugar de Job? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu perspectiva podría ser justo lo que alguien más necesita leer hoy. La prueba de Job, sin embargo, no termina con la pérdida de sus posesiones y seres queridos. Satanás, insatisfecho con el resultado de la primera prueba, desafía nuevamente a Dios, argumentando que Job mantiene su integridad solo porque su salud está intacta. Piel por piel, replicó Satanás, todo lo que el hombre tiene lo entregará por salvar su vida. Pero extiende la mano y toca sus huesos y su carne, y ya verás cómo te maldice en tu propia cara. Job 2, 4-5. Con el permiso divino, aunque nuevamente limitado, Job es afligido con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Su cuerpo, otrora fuerte y saludable, se convierte en un campo de batalla de dolor y sufrimiento. En su angustia, Job se sienta entre cenizas, rascándose con un pedazo de teja, un cuadro vívido de miseria y desolación.
Es en este momento de profunda aflicción cuando enfrenta la tentación más cercana y quizás la más peligrosa. Su propia esposa, testigo de su sufrimiento, le aconseja: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Estas palabras, nacidas de la desesperación y el dolor compartido, representan la última tentación para Job. Es una invitación a abandonar su fe, a renunciar a su integridad y a maldecir al Dios que parece haberlo abandonado. Pero Job, en su sabiduría y fe inquebrantable, responde con palabras que resonarán a través de los siglos. Hablas como una necia. ¿Acaso hemos de aceptar de Dios solo lo bueno y no lo malo? Job 2:10. Esta respuesta de Job no solo reafirma su fe en medio del sufrimiento más profundo, sino que plantea una de las preguntas fundamentales del libro: ¿cómo debemos responder ante el sufrimiento aparentemente injusto? Job, en su dolor, mantiene una perspectiva que reconoce la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias de la vida, tanto las buenas como las malas. La noticia del sufrimiento de Job se extiende como un incendio en la pradera, llegando a oídos de 3 de sus amigos: Elifaz de Temán, Bildad de Súa y Sofar de Naamát. Estos hombres, movidos por la compasión y el deseo de consolar a su amigo en desgracia, deciden visitarlo. Su llegada es un testimonio conmovedor de amistad y solidaridad. Cuando lo vieron de lejos, apenas sí lo reconocieron. Comenzaron a llorar a gritos, cada uno de ellos se rasgó las vestiduras y arrojó polvo al aire sobre su cabeza. Durante 7 días y 7 noches estuvieron sentados en el suelo junto a él. Y ninguno de ellos le dijo una sola palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Job 2:12-13. Este silencio inicial de los amigos es quizás el acto más sabio y compasivo que realizan en toda la historia. Su presencia silenciosa ofrece a Job el consuelo de la compañía en medio de su dolor indescriptible. No hay palabras que puedan aliviar un sufrimiento tan profundo, y los amigos de Job, en este momento, lo entienden perfectamente. Durante 7 días y 7 noches, un periodo que en la tradición hebrea simboliza la plenitud y la perfección, estos hombres comparten el dolor de Job sin intentar explicarlo o minimizarlo. Su silencio es elocuente, un reconocimiento tácito de la magnitud de la pérdida de Job y de la insuficiencia de las palabras humanas frente al misterio del sufrimiento. Este periodo de silencio también sirve como un preludio dramático para los intensos diálogos que seguirán, estableciendo un contraste agudo entre la sabiduría del silencio compasivo y los intentos posteriores de explicar lo inexplicable. Lo que continúa en la historia de Job te hará pensar profundamente. ¿Estás listo para ver cómo responde un hombre que lo ha perdido todo? El silencio se rompe cuando Job, abrumado por su sufrimiento y ya incapaz de contener su angustia, maldice el día de su nacimiento en un lamento desgarrador. Que perezca el día en que nací, y la noche en que se dijo: ha sido concebido un varón. Que ese día se vuelva oscuridad. Job 3:4. Este lamento de Job es más que una expresión de dolor, es un cuestionamiento existencial sobre el valor de la vida misma frente al sufrimiento abrumador. Job no maldice a Dios, pero desea no haber nacido nunca, una distinción crucial que mantiene su integridad intacta incluso en medio de su angustia más profunda. Las palabras de Job desencadenan una serie de diálogos entre él y sus amigos, que ocupan la mayor parte del libro. Estos diálogos son intensos, filosóficos y a menudo dolorosos, revelando las diferentes perspectivas sobre el sufrimiento, la justicia divina y la naturaleza de la fe. Elifaz, el primero en hablar, sugiere que el sufrimiento es siempre el resultado del pecado. Recuerda ahora, ¿qué inocente ha perecido jamás? ¿Dónde han sido destruidos los rectos? Job 4:7. Su argumento se basa en la creencia común de que Dios recompensa la rectitud y castiga el mal.
Para Elifaz, el sufrimiento de Job debe ser el resultado de algún pecado oculto. Bildad, el segundo amigo, insiste en la justicia de Dios, implicando que Job debe haber pecado para merecer tal castigo. ¿Acaso pervierte Dios la justicia? ¿Pervierte el Todopoderoso lo que es justo? Job 8:3. Su argumento refuerza la idea de un universo moral ordenado, donde cada acción tiene su consecuencia correspondiente. Sofar, el tercero en hablar, va aún más lejos, sugiriendo que Job merece un castigo aún mayor. Ojalá hablara Dios, y abriera sus labios contra ti. Job 11:5. Su enfoque es el más duro de los tres, acusando a Job de arrogancia por defender su inocencia frente al aparente juicio de Dios. Job, por su parte, defiende apasionadamente su integridad y cuestiona la justicia de su sufrimiento. Sus respuestas son a la vez una defensa de su inocencia y un grito de angustia dirigido a Dios. Aunque me matare, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job 13:15. Estas palabras revelan la profunda paradoja de la fe de Job. Aun cuando siente que Dios lo ha abandonado, sigue confiando en él. Job anhela presentar su caso ante Dios, convencido de su inocencia y de la injusticia de su sufrimiento. Los diálogos se intensifican a medida que avanza el libro, con los amigos de Job reiterando sus argumentos y Job respondiendo con creciente frustración y desesperación. Estos intercambios plantean preguntas fundamentales sobre la naturaleza de Dios, la justicia divina y el propósito del sufrimiento humano. A lo largo de estos debates, Job mantiene su integridad, negándose a admitir culpa donde no la hay, pero también luchando con preguntas profundas sobre el aparente silencio de Dios frente a su sufrimiento. ¿Pensabas que ya lo habías visto todo en esta historia? Atento, porque el giro que está a punto de dar la historia de Job te dejará sin palabras. Cuando parece que el debate ha llegado a un punto muerto, un nuevo personaje entra en escena, Eliú, un joven que ha estado escuchando en silencio. Eliú se presenta como una voz fresca, criticando tanto a Job como a sus tres amigos. Yo soy joven en años, y vosotros sois ancianos, por eso tuve miedo, y temí declararos mi opinión. Job 32:6. Eliú argumenta que el sufrimiento puede tener un propósito educativo, que Dios puede usar las pruebas para refinar el carácter y la fe de una persona. Su perspectiva añade una nueva dimensión al debate, sugiriendo que el sufrimiento no es necesariamente un castigo, sino que puede ser un medio de crecimiento espiritual. Aunque Eliú proporciona algunas ideas valiosas, tampoco logra resolver completamente el dilema de Job. Su discurso sirve como un puente entre los argumentos de los amigos de Job y la respuesta final de Dios. Finalmente, después de capítulos de debate humano, Dios mismo responde a Job. Su respuesta llega en forma de un torbellino, una manifestación poderosa que subraya la majestad y el misterio divino. Entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino, y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job 38:1-2. La respuesta de Dios no es una explicación directa del sufrimiento de Job. En cambio, Dios lleva a Job en un recorrido cósmico, destacando las maravillas de la creación y los misterios del universo que están más allá de la comprensión humana. A través de una serie de preguntas retóricas, Dios desafía la capacidad de Job para entender y controlar el mundo natural. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Job 38:4. Estas preguntas no son una reprimenda, sino una invitación a Job para que amplíe su perspectiva. Dios está mostrando a Job que hay aspectos del universo y de la existencia que están más allá de la comprensión humana. Si Job no puede entender los misterios de la creación, ¿cómo puede esperar comprender plenamente los caminos de Dios?
La respuesta de Dios, aunque no proporciona una explicación directa del sufrimiento de Job, ofrece algo más profundo, una visión de la sabiduría y el poder de Dios que trasciende la comprensión humana. Esta revelación cambia fundamentalmente la perspectiva de Job. Confrontado con la majestad y el misterio de Dios, Job responde con humildad y asombro. Yo sé que tú lo puedes todo, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Job 42, 2-3. Job reconoce la limitación de su entendimiento frente a la sabiduría infinita de Dios. Su respuesta no es una admisión de culpa, sino un reconocimiento de que los caminos de Dios son más altos y más profundos de lo que la mente humana puede comprender. Este momento marca una transformación en Job. Aunque sus preguntas no han sido respondidas directamente, ha ganado una perspectiva más amplia. Su fe ya no se basa en lo que Dios hace o no hace, sino en quién es Dios. El libro concluye con la restauración de Job. Dios reprende a los 3 amigos de Job por no haber hablado con rectitud y les instruye a ofrecer sacrificios, con Job intercediendo por ellos. Luego, Dios restaura la fortuna de Job, dándole el doble de lo que tenía antes. Y el Señor bendijo el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Job 42:12. Job también tiene 7 hijos y 3 hijas, recuperando así la familia que había perdido. Vive hasta una edad avanzada, viendo a sus descendientes hasta la 4ª generación. Esta restauración no debe verse como una simple recompensa o como una compensación por el sufrimiento de Job. Más bien, es un testimonio de la gracia y la bondad de Dios, que trasciende nuestro entendimiento de la justicia. La historia de Job plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del sufrimiento, la fe y la relación entre Dios y la humanidad. No ofrece respuestas fáciles, sino que invita a una reflexión más profunda sobre estas cuestiones eternas. Algunos de los temas clave que emergen de esta narración incluyen: la fe de Job no estaba basada en las bendiciones que recibía, sino en su relación con Dios mismo. El libro de Job desafía la noción simplista de que todo sufrimiento es un castigo por el pecado. La respuesta de Dios a Job subraya que hay aspectos de la existencia que están más allá de nuestra comprensión. A lo largo de la narrativa, se mantiene la idea de que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluso cuando no entendemos sus caminos. Job mantiene su integridad a lo largo de sus pruebas, negándose a maldecir a Dios incluso en medio de su sufrimiento más profundo. Los amigos de Job ilustran cómo nuestros intentos bien intencionados de explicar el sufrimiento pueden ser equivocados y dañinos. En última instancia, la historia de Job nos invita a una fe más profunda y madura, una que pueda enfrentar las realidades duras de la vida sin perder la confianza en la bondad y la sabiduría de Dios. Nos desafía a ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a confiar en un Dios cuyo entendimiento y propósitos trascienden nuestra comprensión limitada. La historia de Job sigue siendo relevante hoy en día, ofreciendo consuelo a los que sufren y desafiando nuestras suposiciones sobre Dios, la fe y el significado del sufrimiento humano. Nos recuerda que, en última instancia, nuestra respuesta al sufrimiento puede ser una oportunidad para un encuentro más profundo con Dios y una comprensión más rica de nuestra propia humanidad. ¿Te ha impactado la historia de Job? No te la guardes para ti solo. Dale like si te ha gustado, suscríbete para no perderte nuestras próximas reflexiones bíblicas y comparte esta historia con alguien que creas que necesita leerla. Juntos podemos inspirar a más personas con estas enseñanzas. Que Dios nos bendiga a todos. Hasta la próxima.